entonces, como les comentaba anteriormente, los medios de contraste que nosotros empleamos pueden ser yodo, que son para tomografía computada, ¿cierto? Y para radiografía. El bario, que ya va de salida, pero pueden existir algunos centros que todavía están ocupando barios, que solamente se ocupan para radiografía. Y en el caso de resonancia, ocupamos explícitamente el gadolínio, ¿ya? TC y rayos. Dígame, ¿de acuerdo a la instrucción que tenga del profesional o en la modalidad imagenológica que se está empleando? ¿Quedé? Gadolinio. Entonces partamos con el yodo, dígame, aire y agua. No hay muchas opciones en ecografía. Aire, ojo, que yo no lo puse en la diapo, pero su compañera hizo una muy buena pregunta. ¿Qué medio de contraste ocupamos en eco, aire y agua? ¿Ya? En la eco. Sí, se me olvidó ponerlo, gracias, voy a agregarlo a la clase. Solo aire y agua, ¿sí? En eco. Sí. Bien, entonces vamos a partir hablando sobre el yodo, que bajo mi criterio considero que es uno de los medios de contraste que genera más conflicto tras la administración por los efectos adversos que tiene este fármaco, ¿ya? El yodo es categorizado en la tabla periódica como un elemento no metálico, ¿ya? Y es el responsable, el yodo, así como en su condición nativa, natural, de producir la interfase de contraste, eso quiere decir la densidad en la sustancia, ¿cierto? Y que, obviamente, de acuerdo al número atómico que presenta el yodo, va a generar la atenuación en la imagen, o sea, qué tan denso es esta sustancia para generar la atenuación del rayo, ¿ya? Y obviamente la concentración del medio de contraste influye directamente en la opacidad. Uy, qué ando terrible, es que no almorzado. La opacidad del medio de contraste, eso quiere decir que mientras más densa o más osmolar sea el yodo, más opaco, ¿cierto? Se va a producir la imagen. En el caso de escáner, se va a ver más hiperdenso, ¿ya? Si estamos en rayos, se va a ver más en rayos. Radio opaco. Ojo ahí con el juego de palabras, porque en la prueba les puedo preguntar, ¿cómo se ve el yodo en las imágenes? Radio opaco, hiperdenso, hiperintenso, hiperecoico. Tiene que quedar clarito, ¿ya? Y, bueno, el medio de contraste puede presentar o no efectos fisiológicos en el cuerpo, ¿ya? Así que, como habíamos dicho, y como bien decía su compañero, muy buena pregunta, ¿en qué áreas nosotros vamos a emplear el medio de contraste de acuerdo a sus características que tienden a ser inespecíficos? ¿Y qué significa que sean inespecíficos? Que se esparcen por el espacio extracelular, como en traducción, que no entran dentro de la célula, pasan todas por fuera de la célula, ¿ya? ¿En qué tipo de estudio los vamos a emplear? En angioscáner, ¿cierto? En TAC, que les comentaba anteriormente, con contraste en fases estándar, o sea, una imagen sin contraste, uno inyecta el contraste sin tiempo y después se le toma la foto con contraste. Ya vamos a ver, bueno, ustedes internado también cuando vayan a sus prácticas van a ver que algunas veces nosotros necesitamos medir tiempo, cuánto tiempo tarda en una imagen, después la siguiente imagen, que son las fases dinámicas, ¿ya? ¿Dónde más podemos emplear el yodo? En radiología convencional y se me olvidó anotar, en radiología intervencional. ¿Han escuchado los departamentos de hemodinamia para los accidentes cerebrovasculares? ¿No? Bueno, la unidad de imagen, no todos los hospitales lo tienen, se llaman unidades de hemodinamia o de radiología intervencional. ¿No les suena? ¿No? Bueno, en radiología intervencional ocupan equipos que son similares a fluoroscopía que permiten ver también características vasculares. Y bueno, se pueden aplicar de acuerdo a la modalidad imagenológica para algunas cavidades corporales como las gastrointestinales, que son las más comunes, ¿cierto? O a través del tracto urinario, que son las más recurrentes, ¿ya? Ejemplos de eso, acá tenemos un estudio específicamente, voy a tratar de ponerlo acá al ladito, de radiología intervencional. Acá tenemos tomografía computada, acá tenemos radiología y aquí también tenemos otro estudio de radiología, ¿ya? Ahora, ¿qué otra consideración nosotros debemos tener? Pero solamente para que ustedes lo conozcan, yo no lo voy a preguntar, pero sí es importante que consideren algunos aspectos, es que tienen que ser hidrofílicos, tienen que ser afines con el agua directamente. Tienen que tener baja unión proteica, que es lo que decía la ionización de la partícula. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay algunos que tienen mucha facilidad a unirse a algunas moléculas y es lo que genera el efecto adverso en el paciente, ¿ya? La distribución tiene que darse muy rápido. Eso quiere decir entre los primeros 10 minutos de la administración del medio de contraste. Y
tiene que tener una rápida eliminación renal. Eso quiere decir que al menos sobre el 90% se elimine por este medio. El resto del medio de contraste se puede eliminar por vía dérmica, por vía biliar, ¿cierto? Por vía gastrointestinal. El 75% del medio de contraste debiese eliminarse en las primeras 4 horas de administración del medio de contraste. Y ya la vida media del medio de contraste debería estar entre las 1,5 a 2 horas, que es como el pic máximo que tiene el medio de contraste dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Algunos ejemplos, como habíamos visto anteriormente, pero en este caso estamos en ¿qué modalidad imagenológica? En los huesitos, ¿se ven blancos o se ven negros? Blancos, ¿cierto? En rayos, ¿cómo veíamos los huesitos? Blancos. Entonces, ¿qué modalidad es? Los rayos son 2D o 3D. 2D. ¿Y el escáner es 2D o 3D? 3D. Y aquí estamos viendo imágenes 2D o 2D más 3D. 2D más 3D. 2D porque ¿en qué plano se adquiere siempre el escáner? ¿Cuál es el plano de adquisición siempre de escáner? Axial, ¿cierto? Pero lo puedo reconstruir ¿en qué plano? Transversal, que es el mismo que el axial, ¿cierto? ¿En qué otro plano lo puedo reconstruir? ¿En qué otro plano? Sin miedo, chiquillos, hoy día podemos decir cosas. En la prueba lo tenemos que confirmar. Anterior, posterior, coronal, ¿cierto? Como en esta imagen, o en sagital, ¿cierto? Por lo tanto, ¿en qué modalidad estamos acá? En tomografía computada, ¿ya? ¿Qué estudio específicamente? Como decía su compañero, en un estudio angiográfico. ¿Cómo yo sé que es angiográfico? Porque acá tenemos una estructura muy bonita, que ¿cuál es? Está al lado de la vértebra. Esta es la columna vertebral. Y esto es el corazón. Por lo tanto, ¿qué estructura es esa? Es una arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? La aorta. Muy bien. Entonces, vamos a volver acá. Acá. ¿Qué estructura tenemos acá? Los riñones. ¿Qué estructura tenemos aquí? El hígado, ¿cierto? Y aquí debería ir la aorta. ¿Cómo veo la aorta aquí? ¿Brilla o no brilla? No brilla. Brilla pero poquito, ¿cierto? Ahora vamos a la imagen de al ladito. ¿Cómo se ven los riñones a diferencia de la otra imagen? Se ven maravillosos, ¿cierto? ¿Y cómo se ve? Justo está ahí en el límite. ¿Cómo se ve la aorta a diferencia de la que está acá? Más brillante. ¿Qué tipo de medio de contraste administramos? ¿Positivo o negativo? Positivo, muy bien, ¿cierto? ¿Y cómo veo la aorta ahora en esta imagen? ¿Qué cosa? Se ve gris, pero se nota más que en la primera, ¿cierto? ¿Qué habrá pasado acá? El medio de contraste que se está eliminando. ¿Y cómo sé que se está eliminando? Porque los riñones ya no están tan pintados. Eso, pero mire qué buen detalle. La vejiga sí está llenita. Muy buena observación. No me había dado cuenta. Bien. Y bueno, esta es la reconstrucción tridimensional de la tomografía computada. ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? Díganme. ¿Endovenoso? Sí. De hecho, hay algunos centros médicos que el medio de contraste se diluye para ver fístulas gástricas, por ejemplo, cuando hay cáncer gástrico, para ver si hay erosiones o algún compromiso intestinal y ver las fisuras, literalmente, porque como el medio de contraste se ve radiopaco, o en este caso hiperdenso, puede demostrar el caminito. De hecho, en los protocolos de tórax o de abdomen y pelvis se administra contraste oral para pintar el contenido gástrico y además el endovenoso para las fases dinámicas. Así que sí, el paciente se va súper yodado, pero se supone que a las 4 horas ya debería eliminar el medio de contraste, ¿ya? Tenemos otros estudios acá, que le había comentado anteriormente, que son las histerosalpingografías, que son estudios del cuerpo uterino. ¿Y qué es lo que hace el médico? Inyecta medio de contraste a través del canal vaginal, ¿cierto? Y a través de una sonda se administra el yodo, ¿cierto? Una para ver la anatomía, ¿cierto? Uterina, y con presión inyecta el medio de contraste para destapar las trompas de falopio y así generar el desplazamiento y el espacio para que pueda atravesar los espermatozoides y así optimizar la fertilidad de la paciente. Esto lo hacen obviamente en pabellón. Para los óvulos, no, ningún riesgo, pero sí puede generar un poco de irritación, sobre todo en el canal vaginal después del procedimiento. Se genera mucha incomodidad, no se lo voy a negar. Yo no me lo he hecho, pero las chiquillas cuando han salido de los exámenes se han salido quejando un poquito, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto al yodo? ¿Que hable para ahora o que quede para siempre? Bien, sigamos entonces con el bario, ¿ya? El bario es un medio de contraste que también es de cualidad positiva. Eso quiere decir que tenían por cualidad positiva los medios de contraste, que se ven brillantes, ¿cierto? Y si estamos en una radiografía, ¿cómo se verían? Radioopacos. Muy bien, ¿cierto? El bario se ocupa habitualmente para los procedimientos gastrointestinales, ¿cierto? Y tiene por función no absorberse en el intestino, o sea, pasa corbatita hasta cuando se tenga que eliminar, cuando ustedes vayan a hacer del 2, ¿cierto? Bien, dígame, gastrointestinal,
Sí. Bien, entonces, a diferencia del yodo, que los efectos adversos, gracias, a diferencia del yodo, que los medios de contraste yodados generan muchos efectos adversos y de hecho pueden generar escenarios que pueden complicar la vida del paciente, el bario tiene reacciones adversas, pero son leves. Dentro de ellas, pues no se alcanza a ver acá, pero está quedando grabado de que esto está completito, náuseas y vómitos, obviamente porque pasa a nivel gastrointestinal, genera un poco de constipación por la cualidad que tiene el bario, ¿cierto? Que es como tomar un poco de bicarbonato. ¿Han tomado alguna vez bicarbonato? Es como una sensación media como harinosa al momento de ingerirla, ¿cierto? Y genera por consecuencia fecas de color blanca, porque está como este efecto harinoso, ¿ya? Las indicaciones, y se las voy a mencionar nomás porque el medio de contraste de bario ya, como les comentaba anteriormente, va de salida. Y las indicaciones que tenía era para caracterización gastrointestinal, ¿cierto? Para mucosas o trayectos gástricos y aéreos, como el enema varicaro, ¿cierto? O estudios de reflujo en pacientes pediátricos. ¿En qué casos se encuentra contraindicado? En la perforación de algún segmento gastrointestinal y en pacientes menores de 1 año. Esto es pregunta de prueba, señores, ¿ya? Ejemplos de ellos tenemos acá. ¿Qué método de estudio? Un rayo, ¿cierto? Y al paciente se le administró bario para caracterizar el intestino grueso. Y acá tenemos un estudio de la aorta. Si estamos en rayo, no. ¿Qué habrá pasado acá? Si se lo administré de forma oral, ¿qué debería hacer eso? El esófago. Muy bien, ¿cierto? De hecho, estaba escrito. Pero habitualmente el bario no lo vamos a administrar de forma endovenosa como el yodo. La única forma que tiene, o a nivel oral, o en algunos casos, cuando hacían antiguamente algunos experimentos, vía anal por sonda, ¿ya? Pero lo habitual es de vía oral. Y como les decía, ya va de salida. ¿Dudas? Consultas respecto al bario. Es todo lo que tienen que conocer porque es poco probable que lo vean en los campos clínicos. A pacientes que tengan alguna fístula gastrointestinal, ¿cierto? O alguna perforación directamente, o en pacientes menores de 1 año. ¿Alguna otra duda, chiquillos y chiquillas? ¿No? Bien, vamos a los medios de contraste en resonancia. Los medios de contraste en resonancia tienden a ser habitualmente metales, ¿ya? El elemento que nosotros habitualmente ocupamos en resonancia es el gadolinio, ¿ya? El gadolinio en la tabla periódica se clasifica como un elemento metálico, un metálico de alta densidad. ¿Y qué significa un metálico de alta densidad? Que está en una familia de alta complejidad atómica, que es la línea de los lantánidos. O sea, ¿se acuerdan de la tabla periódica que era así como triangular y abajito hay una línea aparte? Ya, abajito en esa parte está el gadolinio. El medio de contraste tiende a verse brillante, pero no en todas las imágenes. ¿En qué imagen la vamos a ver brillante o hiperintensa? En la potenciación T1. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto el ejercicio del T1, el T2? En el T1, ¿qué es lo que veía brillante? ¿Qué estructuras anatómicas veía brillante? La grasa, ¿cierto? Y en el T2, ¿qué es lo que veía brillante? El aire no tiene protones. El agua, ¿cierto? Por lo tanto, el medio de contraste yo lo voy a ver brillante solo en el T1. En el T2 lo voy a ver oscuro, ¿ya? Lo voy a ver hipointenso. De hecho, no se ve. También tenemos otros materiales que son biológicos, están dentro del cuerpo, que tienen condiciones para verse hiperintensos en las imágenes de resonancia, como la sangre. Tenemos medios de contraste que son naturales dentro del cuerpo y aparte el artificial, que es el gadolinio. Bien, el gadolinio, como bien se ve acá en las imágenes, es un fármaco que tiende a ser un poquito delicado. ¿Por qué? Porque el gadolinio tiene el agente que lo protege para administrarlo en el cuerpo, es altamente tóxico. De hecho, es más tóxico que el yodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gadolinio solito es un metal. ¿Y qué le pasa a un paciente cuando yo le inyecto metal o lo expongo a un ambiente altamente metálico como la... ¿Ah? Se muere, ¿cierto? Por inhalación o por administración de metales pesados. El gadolinio es un metal pesado. Por lo tanto, la gran cualidad que tiene es que necesita una molécula que lo ayude a ingresar al organismo y que no genere este efecto de toxicidad. Esta molécula se llama quelante o quelato, ¿ya? ¿Y qué significa que sea un quelato? Es una molécula que es biocompatible. O sea, literalmente como se visualiza en esta imagen, encierra el gadolinio dentro de la molécula para que sea compatible con nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es el contra de esto? Es que este medio de contraste, si no sale en el tiempo que tiene que salir, puede producir una enfermedad que es mortal e irreversible.
que es la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿ya? ¿Y por qué es altamente tóxica? No solamente porque sea un metal y que está muy comprobado desde el año 2017 en pacientes vivos y en pacientes post-mortem. En vivo en pacientes se estudió por resonancia magnética y post-mortem hicieron biopsias cerebrales que el gadolinio, al igual que otros metales, se acumula en el cerebro a lo largo de la vida. Eso quiere decir que los pacientes que se tienen que hacer resonancias magnéticas de forma periódica van acumulando y se acumula en el cerebro y por consecuencia puede producir enfermedades degenerativas precoces como el Alzheimer, como el Parkinson y la demencia senil, ¿ya? Está archicomprobado, traspasa la barrera hematocefálica en condiciones normales. Entonces es importante siempre que en este tipo de exámenes, pues en el caso de la resonancia, le preguntemos al paciente sus condiciones renales, que lo vamos a ver a continuación, para poder asegurarnos de que esta sustancia que le vamos a administrar al paciente no le genere efectos adversos irreversibles como la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿ya? Dígame, el yodo del que queda así como medio pegoteado, blanquisco, es como, de hecho el gadolinio es transparente, es una sustancia transparente. ¿Será mercurio el que habrá jugado? Y el mercurio le sugiero que no lo tome con las manitos porque es altamente tóxico. De hecho, ojo, de hecho ya no sé si hacen todavía termómetros con mercurio. Todavía lo siguen haciendo. Tengan mucho cuidado porque el mercurio es altamente tóxico y altamente inflamable, ¿cierto? Por lo tanto hay que tener ciertas precauciones, ¿ya? Bien, entonces, los medios de contraste, en base a sus características del agente quelante, ¿cierto? Los vamos a dividir, también los vamos a clasificar en iónicos y en no iónicos, de acuerdo a la ionización que tenga con algunas partículas, o en algunas moléculas en este caso, y de acuerdo a su composición molecular, los vamos a dividir en macrocíclicos y en lineales, ¿ya? De acuerdo a la estructura molecular, van a ser más estables o menos estables. Y solamente por nombre, ¿cuál creen ustedes que es más estable? ¿El lineal o el macrocíclico? No sé si está la molécula... No tengo la foto de las moléculas. Pero el lineal, mire, le voy a dibujar el medio de contraste. Este es el medio de contraste y la molécula quelante es así. Y el medio de contraste macrocíclico, no se alcanza a ver acá. Ahí. Es el lineal. Y el macrocíclico, habitualmente el gadolinio, y es una estructura que rodea a la molécula de gadolinio. Entonces, en base a eso, ¿cuál creen que es más estable? ¿El lineal o el macrocíclico? El macrocíclico. ¿Por qué el macrocíclico es más estable? Porque literalmente es una cápsula. Es como si estuviera encapsulando constantemente al gadolinio y así lo ayuda a la estabilidad farmacocinética. Cambio lineal, como se agarra solamente de un enlace, la cadena de que le queda muy pesada, por lo tanto la incidencia de que se puedan separar es mayor, ¿ya? Así que los macrocíclicos tienden a ser los más estables en el mercado. Así que cuando vayan a las unidades de resonancia, pregunten si el medio de contraste que se emplea es macrocíclico o lineal. Y los macrocíclicos son ideales para los pacientes pediátricos, los pacientes longevos, los pacientes que tengan alguna anomalía, puede ser parcial o total a nivel renal, y eso puede ocasionar que sus efectos tiendan a ser levemente menores. Sobre los 60 años ya se consideran tercera edad. Bien, entonces, se me olvidó un pequeño detalle, pues chiquillos. ¿Cuántos ml tengo que inyectar de medio de contraste? Se me olvidó decir, en el barrio lo vamos a pasar porque eso es por administración oral. Pero en el caso del yodo, se administra entre 1 a 1,2 ml por kilogramo. Por lo tanto, si tengo un paciente de 80 kilos, ¿cuántos ml de yodo yo debería inyectar? De yodo, entre 1 a 1,5. Y si el paciente pesa 80, ¿cuántos ml necesita? Si es de 1 a 1,5 ml, cuando es endovenoso pasa a puritano. Entonces, ¿cuánto era? Lo escuché por ahí. Lo mínimo sería 80 y lo máximo 100, aproximadamente 100, 120, porque la mitad de 80 son 40 y 80 más 40 son 120. Entre 80 y 120 dependiendo del estudio, ¿ya? Entre 1 a 1,5 ml por kilogramo, va a depender del tipo de estudio. Ese es el yodo, ¿ya? Y eso es bajo instrucción del tecnólogo médico porque él obviamente va a dar la directriz del tipo de examen de acuerdo a lo que se indica en la orden médica, ¿ya? En el caso del gadolinio, se administra, aquí entran las confusiones, entre 0,1 a 0,2 ml por kilogramo. Así que vamos a poner el mismo ejemplo. En un paciente de 80 kilos, ¿cuánto medio de contraste de gadolinio debería inyectar? 8 ml, ¿cierto? Eso sería lo mínimo y lo máximo 10 ml aproximado, ¿cierto? Entonces ya vemos una gran diferencia entre lo que ocupamos en tomografía computada y rayos, lo que ocupamos en resonancia.
que los medios de contraste en yodo, o sea, basados en yodo, en tomografía computada, son volúmenes muy altos. Por lo tanto, van a ver que las inyectoras y la instrumental clínica que ocupamos para estos medios de contraste son bien grandecitos. A diferencia en gadolinio, que el medio de contraste es bastante escaso. De hecho, 8 ml no, ni siquiera alcanza con una jeringa básica. Imagínense, otro ejemplo, paciente de 3 kilos. ¿Cuánto ml usted inyectaría? 0,3. O sea, literalmente ahí ocupamos jeringas de insulina para inyectar a los pacientes pediátricos. Así que ojo con la administración. ¿Qué potenciación? Bueno, se ve poquito acá, pero en este caso, ¿qué potenciación es esta? ¿La que estamos viendo ahí? O sea, partiendo por la pregunta, ¿qué estructura anatómica es? Cerebro, ¿cierto? Aunque ustedes no lo crean, eso que se ve por ahí es el ventrículo, los ventrículos laterales. Bueno, específicamente nos vamos a ir acá. Y los ventrículos laterales, ¿qué es lo que tenían habitualmente? Agua, ¿producto de qué? Del líquido cefalorraquídeo. Y en T1, ¿cómo se veían los líquidos? El T1, oscuro, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en un T1 o en un T2. En un T1, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho de los medios de contraste? ¿Dónde se ven brillantes los medios de contraste en resonancia? ¿En el T1 o en el T2? En el T1, ¿ya? Este es el caso de un paciente que, como ven acá, tiene un tumor más o menos grandecito, ¿sí? Acá tenemos otro paciente, otro caso clínico que también tiene un tumorcito de aquello. Y acá tenemos otro paciente que también tiene un tumorcillo. Y si se fijan, el tumor se ve literalmente como ampolleta brillando. O sea, no cae la menor duda de que eso no es parte de su cerebro, por supuesto.